Buenas noches a los tíos, tías y primos que escuchan ahora nuestro canal de historias de medianoche. Fui despreciada por toda la familia de mi marido, porque creían que era una ignorante y sin estudios. Tuve que aguantar y desempeñar a la perfección el papel de una mujer inocente y de provincias. Hasta que llegó aquel fatídico día en que mi suegra sonrió con malicia. Puso un bolígrafo en mi mano y me obligó a poner mi huella dactilar en un documento falso para arrebatarme toda mi fortuna. No se imaginaba que la tragedia de su vida comenzaría precisamente con mi dedo manchado de tinta. En el instante en que la tinta roja se imprimió en el papel, me levanté con frialdad. Miré directamente a los ojos de aquella mujer cruel y pronuncié una frase que silenció a todo su clan. Gracias, mamá, por firmar el documento de transferencia de todas tus acciones del Grupo Montoya a mi nombre. Sí, ¿cómo empezó y terminó esta amarga pero sumamente gratificante historia? Os invito a escuchar lo que sucederá a continuación. Por cierto, me llamo Alegría, o Sofía para algunos. Dicen que el matrimonio para una mujer es como pasar a una nueva etapa de la vida. Algunas pasan a una página llena de rosas de colores y otras tienen la mala suerte de acabar en una página negra, con olor a tinta de tragedia y lágrimas. A mí ni siquiera me dieron la oportunidad de abrir la página de mi propia vida. La arrancaron y me la estamparon en la cara. Un papel viejo y arrugado, obligándome a aceptar que ese era mi destino. Todo comenzó hace 6 meses. El día en que mi padre, el único hombre en este mundo que me amó incondicionalmente, exhaló su último aliento en la cama de un lujoso hospital en el barrio de Salamanca, en Madrid. Mi padre, don Alejandro, era el presidente del Grupo Montoya, un negocio que construyó con su sudor, lágrimas e inteligencia durante toda su vida. Mi verdadera madre murió prematuramente, así que, por lástima ante mi soledad, mi padre se casó de nuevo con una mujer llamada Isabel. Isabel tenía un hijo de su primer matrimonio llamado Carlos, 2 años mayor que yo. Creía que las madrastras y hermanastros malvados solo existían en los cuentos de hadas. No esperaba que me golpearan de forma tan directa y cruel en mi propia vida. Allí yacía mi padre. Su respiración se debilitaba mientras su mano delgada se aferraba con fuerza a la mía. Fuera, Isabel y Carlos estaban ocupados atendiendo a las visitas. Sus lágrimas de cocodrilo y llantos fingidos no podían ocultar el brillo de alegría en sus ojos. Solo mi padre y yo estábamos en la habitación. Mi padre me miró. Sus ojos ya no eran tan agudos como antes, pero había en ellos una profunda preocupación que no podía expresar con palabras. Me susurró débilmente al oído, con la voz entrecortada. Alegría, hija mía, tienes que prometerme algo. A partir de ahora debes vivir como si fueras una persona que no sabe leer ni escribir, una provinciana que no sabe nada. Nunca, jamás les dejes saber que eres inteligente. No les dejes saber lo que te he enseñado. ¿Entiendes? Solo así podrás protegerte y salvar al Grupo Montoya. No pude hacer otra cosa que llorar. Mis lágrimas caían sobre su mano fría. No entendía por qué me pedía que hiciera algo tan extraño, por qué tenía que ocultar mi verdadera identidad. Pero al ver su mirada suplicante, asentí entre sollozos. Esa promesa, esa última voluntad, se convirtió en una maldición, una máscara que tuve que llevar todos los días, a todas horas. Mi padre murió. Inmediatamente después del entierro en el cementerio de la Almudena, Isabel anunció una noticia sorprendente. Dijo que, antes de morir, mi padre había expresado su última voluntad de que me casara con Carlos para que la fortuna no saliera de la familia y para que nosotros dos continuáramos con el negocio. Sabía que era una mentira. Mi padre, que conocía la verdadera naturaleza de esa madre y ese hijo mejor que nadie, jamás arrojaría a su propia hija a la jaula de los leones. Pero en ese momento yo era débil, sola en medio de una jauría de lobos. El abogado de mi padre, el señor García, informó que estaba en un largo viaje de negocios en el extranjero y que todos los papeles y el testamento estaban sellados. Había que esperar su regreso para poder leerlos. Sabía que era una trampa perfecta tendida por Isabel. Quería usar este matrimonio para atarme y legalizar su control sobre la empresa a través de su hijo obediente. Recordando el encargo de mi padre, aguanté y acepté. Se celebró una boda apresurada, sin amor, sin promesas, solo sonrisas falsas y profundos cálculos detrás de los ojos. Y ahí comenzó mi vida infernal. Pensé que, al convertirnos en familia, Isabel me trataría mejor.
Pero no fue así. Me consideraba como una espina en su garganta, una vergüenza que tenía que soportar, y la excusa perfecta para atormentarme era mi supuesta ignorancia. Desde mi primer día como nuera, en una cena familiar con los parientes, comenzó su espectáculo. Me entregó un periódico, sonriendo con una dulzura fingida. Alegría. Te criaste en el pueblo y no pudiste estudiar mucho. No estás acostumbrada a las letras. Ahora que estás aquí en Madrid, como mi nuera, léenos las noticias para alegrar un poco la cena. Toda la mesa, con más de 20 personas, se quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en mí. Tomé el periódico temblando. Mis manos estaban frías. Yo era Alegría, licenciada cum laude y la mejor de mi promoción en una prestigiosa universidad. Una persona capaz de leer cientos de páginas de informes financieros, ya fuera en inglés o en español, pero ahora tenía que actuar como una analfabeta. Miré las letras familiares. Se me secó la garganta y respondí tartamudeando. Mamá, no sé leer. Empezaron a escucharse risas ahogadas. Algunos primos de Carlos se taparon la boca, sus ojos llenos de burla. Carlos, mi marido, que había dormido a mi lado la noche anterior, simplemente mantenía la cabeza gacha sobre su plato, sin decir una sola palabra para defenderme. Isabel suspiró profundamente, su voz llena de falsa compasión. Dios mío, pobrecita mi nuera. Ya lo decía yo, ¿cómo va a tomar grandes decisiones si no sabe ni leer? Bueno, si no puedes, déjalo. Come. Mañana te enseñaré poco a poco. Aquellas palabras fueron como cuchillos que apuñalaron mi orgullo, pero mantuve la cabeza baja, como si no hubiera oído nada. Esa humillación fue solo el principio. En los días siguientes, me convirtió en el hazmerreír de toda la familia. Me mandaba a propósito a comprar productos con etiquetas complicadas en inglés y luego me regañaba por haberme equivocado. Me entregaba las facturas de Iberdrola y del canal de Isabel II. Me hacía calcularlas y se reía de mí porque, según ella, no sabía hacer sumas y restas sencillas. Cada vez que había visitas, siempre sacaba a relucir mi ignorancia, contándolo como si fuera un chiste. Me convertí en una tonta en la propia casa de mi padre, pisoteada por la mujer que me robó la felicidad. Carlos se distanció aún más. Se avergonzaba de tener una esposa como yo. No me presentaba a sus amigos ni a sus socios comerciales. Cada vez que llegaba a casa, iba directamente a su habitación, dejándome sola en la frialdad de la enorme mansión de La Moraleja y con los insultos de su madre. Lloré. Lloré mucho de madrugada. Me preguntaba a mí misma, «Papá, ¿por qué tengo que sufrir todo esto?» Pero cuando mis lágrimas se secaban, recordaba los ojos de mi padre. Sabía que tenía una razón para hacer aquello. Detrás de todo este sufrimiento, seguramente había una verdad que necesitaba descubrir por mí misma, y necesitaba vivir. Necesitaba ser fuerte y desempeñar este papel hasta el día en que cayera el telón de los secretos. No sabía que ese día estaba a punto de llegar, comenzando con un plan mortal que esa madre y ese hijo preparaban en secreto. Un plan que creían que me empujaría al abismo, pero que, sin saberlo, se convertiría en el arma que me ayudaría a darle la vuelta al juego. Los insultos en la cena de aquel día dolieron más que 1000 agujas. Pero, sorprendentemente, ese mismo dolor fue lo que me devolvió a la realidad, al fatídico día, medio año atrás, cuando mi padre aún yacía en el hospital. De repente, mi memoria se aclaró. Fue como una película a cámara lenta que rebobinaba cada momento. Lo recuerdo perfectamente, una tarde de verano, la cálida luz del sol entraba por la ventana, iluminando el rostro pálido y delgado de papá. La habitación premium del hospital, por muy bien equipada que estuviera, no podía ocultar el olor a desinfectante y el olor a muerte que se avecinaba. Mi padre, don Alejandro, el hombre que durante toda su vida había reinado en el mundo de los negocios, temido por muchos con solo un carraspeo, ahora yacía allí, tan frágil como una hoja seca. Hizo salir a todos, incluidos Isabel y Carlos. Dijo que quería estar a solas conmigo, su única hija. Cuando la puerta se cerró, mi padre se incorporó a la fuerza. Me miró con una expresión llena de amor, lástima y una inmensa súplica. Alegría, me llamó con voz ronca. Acércate. Me acerqué rápidamente, me senté al borde de la cama y tomé su mano. Aquella mano ya no era tan cálida y firme como antes. Estaba fría y temblorosa.
Las venas azuladas se marcaban bajo su piel fina. Hija mía. Me miró profundamente. Estás enfadada con papá. Estás enfadada porque no te dediqué mucho tiempo. Estás enfadada porque dejé que sufrieras cuando traje a esa mujer a nuestra casa. Negué con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Mi padre sonrió amargamente, una sonrisa marchita en sus labios secos. Me equivoqué. Alegría. Metí una serpiente venenosa en nuestra casa sin darme cuenta. ¿Sabes? Desde que eras una niña, has sido mi mayor orgullo. Eres inteligente, brillante y más astuta que yo a tu edad. Te enseñé en secreto. Te envié a estudiar dirección de empresas al extranjero para que hicieras prácticas en grandes compañías. Lo preparé todo para que un día, con gran orgullo, te sentaras como presidenta del Grupo Montoya y continuaras lo que yo empecé. Pero me equivoqué de cálculo. Tosió fuerte y largamente. Su pecho se esforzaba por respirar. Rápidamente le di unas palmaditas en la espalda. Mi corazón se encogía. Papá, por favor, no hables más, descansa. Pero él agitó la mano. Sus ojos se volvieron más decididos. No, tengo que decir esto. Si no lo digo ahora, puede que ya no tenga otra oportunidad. Alegría, escúchame bien. Isabel, mi segunda esposa, no es tan simple como parece. Es una mujer codiciosa y llena de malas intenciones. Durante los últimos años, ha estado colocando en secreto a su gente en puestos importantes de la empresa. Hizo todo lo posible para ganarse la confianza del Consejo de Administración para que Carlos, su hijo, pudiera entrar poco a poco en la compañía. Me di cuenta, pero ya era demasiado tarde. Mi salud se deterioró de repente. Ya no tengo tiempo ni fuerzas para deshacerme de ellos. Sentí como si mi corazón se retorciera. Fragmentos de recuerdos del pasado de repente se conectaron. Recordé las veces que Isabel era excesivamente amable con los directores y las veces que Carlos fue ascendido a puestos que no se correspondían con sus habilidades. Así que todo esto era parte de un plan largamente meditado. Ya he hecho testamento, continuó, mientras su respiración se debilitaba. Toda mi fortuna, todas mis acciones en el Grupo Montoya, te las dejaré a ti. Pero esto es lo más importante. Sé que cuando yo no esté, esa madre y ese hijo no te dejarán en paz. Harán lo que sea para hacerte daño, para robarte tu herencia legítima. Dirán que eres joven e incapaz. Crearán escándalos para manchar tu nombre, y temo que incluso puedan atentar contra tu vida. Temblé. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué? ¿Qué debo hacer, papá? Mi padre apretó más fuerte mi mano. Su mirada parecía transmitirme toda su última esperanza. Por eso tienes que prometerme algo. Desde este momento, olvida quién eres. Olvida que eres una estudiante brillante. Olvida los conocimientos de negocios que te enseñé. Tienes que convertirte en una provinciana inocente, tonta y, lo más importante, una ignorante. Tienes que hacerles creer que no sirves para nada, que no tienes ninguna capacidad para ser una amenaza para ellos. Solo cuando te subestimen por completo y bajen la guardia, estarás a salvo. ¿Ignorante? ¿Pero por qué?, pregunté sorprendida. Mi padre sonrió, una sonrisa con un profundo significado. Porque esa es su mayor debilidad, alegría. Son personas arrogantes, siempre piensan que son los más listos y superiores. Nunca se protegerán de alguien a quien consideran estúpido. Simplemente desempeña bien tu papel. Te obligarán a casarte con Carlos. Acepta. Te insultarán y te harán la vida imposible. Aguanta. Deja que piensen que han ganado. Mientras eso sucede, el señor García, mi mejor amigo y mi mano derecha más leal, te ayudará en secreto. Él tiene otro testamento, un testamento especial con una condición. Ya lo he preparado todo. Llegará el día en que su propio desprecio hacia ti se convertirá en tu arma más afilada. Recuerda, alegría, un león que espera tiene que esconderse en la hierba, esperando el momento adecuado para atacar. Prométemelo. Miré a mi padre, el gran hombre que había apostado su vida y su negocio en un juego mortal donde yo era la pieza más importante. Mis lágrimas no dejaban de caer. Asentí, con la voz quebrada. Te lo prometo, papá, lo haré. Al pronunciar esa promesa, fue como si a mi padre le quitaran un gran peso de encima. Sonrió en paz antes de cerrar los ojos lentamente. La mano que me sostenía con fuerza se fue aflojando poco a poco. En ese momento,
Supe que ya no era la niña pequeña que mi padre siempre había protegido. Me había convertido en una guerrera que entraba en una batalla desigual, y mis únicas armas eran mi paciencia y una promesa. Mi recuerdo se desvaneció. Volví al presente, a la fría cena y a los ojos burlones que me rodeaban. Ahora lo entiendo, papá. Entiendo este papel. Lo desempeñaré hasta el final. Pero no sabía que para ganarme la confianza de Isabel y su hijo, tendría que pasar por pruebas mucho más crueles que los insultos. Pruebas que podrían derrumbar a cualquiera. Desde el día de aquella caótica cena familiar, mi vida en la gran mansión de La Moraleja se convirtió en una especie de obra de teatro. Yo era la protagonista, e Isabel y Carlos eran los directores estrictos que siempre buscaban fallos en cada uno de mis movimientos. Querían asegurarse al 100% de que yo era realmente una ignorante, una oveja dócil esperando ser sacrificada. Y sus pruebas, aunque disfrazadas de enseñanza, eran extremadamente venenosas y peligrosas. La primera prueba llegó solo unos días después. Una mañana, mientras estaba en la cocina, fingiendo tener dificultades para usar la moderna cafetera que antes manejaba con soltura, entró Isabel. Llevaba una gruesa carpeta de color azul oscuro. La dejó sobre la mesa. Su voz era increíblemente dulce. Alegría, ven aquí. Rápidamente me sequé las manos en el delantal y me acerqué, con la cabeza gacha como una niña culpable. Sí, mamá. Abrió la carpeta. Dentro había páginas llenas de letras pequeñas y números. El corazón me dio un vuelco. Reconocí de inmediato lo que era. Un contrato. Específicamente, un contrato para el suministro de materiales en un proyecto de construcción del Grupo Montoya. Era el tipo de documento que había revisado y analizado cientos de veces durante mis prácticas. Pero ahora tenía que fingir que miraba un trozo de papel sin valor. Esto, señaló Isabel una parte del documento, es el nuevo contrato de la empresa. Carlos está ocupado en reuniones con clientes y a mí se me nubla la vista. Me duele la cabeza con estas letras tan pequeñas. Tú eres joven, tienes la vista clara. Por favor, léeme las condiciones de pago, a ver si lo han escrito bien. Dicen que el pago es en 3 plazos, pero recuerdo que solo pedimos 2. Me miró fijamente, una mirada tan afilada como una navaja, tratando de encontrar cualquier señal de duda o inteligencia en mis ojos. Sabía que era una trampa. Si lo leía correctamente o incluso notaba la diferencia, todo mi esfuerzo se vendría abajo. Tomé el papel. Hice que mis manos se pusieran rígidas y temblorosas a propósito. Acerqué mi cara al papel como si tuviera problemas de visión. Deletreé cada letra, tartamudeando y entrecortadamente. El comprador pagará. Leí mal algunas palabras a propósito. Después de casi 5 minutos de lucha con unas pocas líneas de texto, levanté la vista hacia Isabel con una expresión de confusión e impotencia. Mamá, hay muchas letras. No lo entiendo. Isabel me miró durante unos segundos. Sus ojos escrutadores se movían de un lado a otro de mi cara, hasta que de repente se echó a reír a carcajadas, una risa llena de satisfacción y triunfo. Venga, venga. Si no puedes, no te preocupes. Ya lo decía yo. Eres guapa, pero no tienes nada en la cabeza. Déjalo ahí, ya lo leeré yo. Recuperó el contrato. Parecía haber respirado aliviada. Sabía que había superado la primera prueba. Se había creído que realmente no sabía leer, pero la cosa no terminó ahí. Unas semanas después se le ocurrió otro plan. Esta vez sobre matemáticas. Me dio una larga lista de la compra para una fiesta familiar el fin de semana, junto con un fajo de billetes. Oh, alegría. Coge este dinero y ve al supermercado. Compra todo lo que hay en la lista. Y recuerda, tiene que estar todo correcto y completo. Si sobra algo, devuélvemelo. Calcúlalo bien. Quiero ver si mi nuera sabe administrar el dinero. La lista no era sencilla. Constaba de docenas de artículos, desde carne fresca y verduras pesadas por kilos y gramos, hasta latas y vinos importados caros con precios decimales. Un complejo problema matemático que requería un cálculo mental rápido. Tomé la lista y el dinero, sonriendo para mis adentros. ¿De verdad pensaba que esto sería difícil para mí? Yo, que había calculado flujos de caja por valor de miles de millones de euros, me rendiría ante una lista de la compra, pero tenía que actuar. Fui al supermercado. Di vueltas a propósito,
haciendo preguntas tontas al personal. Al pagar en la caja, fingí tener muchas dificultades para usar la calculadora del móvil y me equivoqué a propósito varias veces. Finalmente, cuando llegué a casa, le di el cambio, pero a propósito le di unas decenas de euros de menos. Dije: «Mamá, aquí está el cambio. Llevo un rato calculándolo, pero no sé si está bien». Isabel contó el dinero delante de mí. Cuando se dio cuenta de que faltaba, no se enfadó, sino que suspiró y negó con la cabeza. «Dios mío, ni siquiera sabes contar bien las monedas. Venga, ya te doy yo lo que falta. La próxima vez ten más cuidado, no vaya a ser que vendas la casa entera sin darte cuenta», dijo y se dio la vuelta. Pero yo sabía que por dentro estaba celebrándolo. Una vez más, le había demostrado que era una completa inútil. No sabía leer ni tampoco contar. La humillación llegó a su punto álgido una noche en la que vino un invitado importante, un gran accionista del Grupo Montoya. En medio de la cena, el invitado me preguntó amablemente: «He oído, Alegría, que acabas de terminar tus estudios en Estados Unidos. Supongo que hablarás un inglés excelente, ¿no?». De nuevo, toda la mesa se quedó en silencio. Carlos, sentado a mi lado, se puso pálido. Intervino rápidamente: «Ah, no, tío. Ella es simplemente ama de casa». Pero Isabel no dejó pasar esta magnífica oportunidad. Sonrió de oreja a oreja y se dirigió al invitado. «¿Qué va? Está usted de broma. Esta Alegría ni siquiera sabe leer el abecedario. ¿Cómo va a saber inglés? Solo es buena cocinando y limpiando la cocina». Aquellas palabras fueron como una bofetada. Sentí que la sangre me subía a la cabeza, pero aún así tuve que bajar la cabeza y forzar una sonrisa. Mis manos, debajo de la mesa, estaban apretadas con tanta fuerza que mis uñas se clavaban en mi piel. Ya había soportado demasiado. Pero sabía que todas estas pruebas eran solo el preludio. Estaba reforzando su creencia de que yo era un ser inútil para prepararse para una conspiración mayor, el plan final para arrebatármelo todo. Y tenía razón. Esa noche, mientras pasaba cerca de su despacho, escuché una llamada telefónica. Su voz era baja pero llena de triunfo. «No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Esa chica es tontísima, hará todo lo que yo le diga. Prepara el contrato». Sí, de esos que solo necesitan una huella dactilar para cerrarlo todo. El momento adecuado está cerca. Mi corazón se detuvo. Contrato. Huella dactilar. Sabía que finalmente esa vieja loba iba a mostrar sus colmillos. La llamada telefónica de Isabel aquella medianoche, que escuché sin querer, se convirtió en una pesadilla, una alerta roja que no dejaba de parpadear en mi mente. Contrato, huella dactilar, el momento adecuado. Estas palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza, frías y amenazantes. Sabía que después de días de pruebas e insultos, ahora que estaba completamente convencida de que yo era una marioneta, había decidido atacar. No iba a esperar más. Quería terminar el juego rápidamente, antes de que ocurriera algún imprevisto, como el repentino regreso del señor García. La atmósfera en la mansión se volvió extraña en los días siguientes. Por fuera, todo parecía normal. Isabel seguía tratándome con su falsa voz dulce. Carlos continuaba saliendo temprano y volviendo tarde por la noche, pero yo, alerta como una persona siempre en peligro, sentía una tensión subyacente. Un silencio ensordecedor lo envolvía todo. Era como la calma antes de una gran tormenta. Isabel comenzó a convocar reuniones secretas en su despacho. La puerta siempre estaba cerrada y de vez en cuando veía a un hombre extraño con traje negro, gafas de sol y un maletín de cuero brillante que entraba y salía apresuradamente. Supuse que era su abogado personal, alguien a quien seguramente había pagado para realizar transacciones turbias. Cada vez que ese hombre se iba, el humor de Isabel mejoraba. Incluso canturreaba mientras caminaba por la casa, llena de confianza, y de vez en cuando me miraba con una expresión de lástima y victoria, como si mirara a un animal que llevan al matadero sin que se dé cuenta de nada. Incluso Carlos actuaba de forma extraña. Estaba fuera de casa con más frecuencia y, cuando volvía, a menudo me evitaba. Pero noté que él y su madre se comunicaban a menudo con miradas y breves asentimientos. Una noche, vi a Carlos salir del despacho de Isabel con unos documentos. Parecía dudar y estar pensativo, pero cuando Isabel lo siguió, le dio una palmadita en el hombro y le susurró algo.
La duda desapareció inmediatamente del rostro de Carlos, reemplazada por una fría determinación. Lo entendí. Isabel había vuelto a usar su arma favorita: despertar la codicia y el miedo en el corazón de su hijo. Seguramente le había prometido que él sería el presidente del Grupo Montoya, mientras que a mí me echarían de casa sin nada. Sabía que no podía quedarme sentada esperando la muerte. Necesitaba saber exactamente qué contenía el contrato que estaban preparando. ¿Pero cómo? El despacho de Isabel tenía una cerradura de huella dactilar y ella siempre llevaba consigo su maletín de cuero. Mi única oportunidad era encontrar un resquicio, un momento de descuido, por pequeño que fuera. Empecé a observar y a memorizar todos sus hábitos. Me di cuenta de que cada tarde, exactamente a las 4, solía bajar a la cocina para prepararse un té y llevárselo a la terraza para sentarse a admirar sus orquídeas. Era su único momento de relajación y también el momento en que estaba más confiada. A menudo dejaba su maletín de cuero sobre su escritorio en el despacho. Sabía que esa era mi oportunidad. El único problema era cómo entrar en esa habitación. No podía forzar la puerta. Necesitaba que alguien me ayudara. Alguien que pudiera entrar y salir de su despacho de forma natural y sin levantar sospechas. Y entonces pensé en Manuela, la empleada más antigua de la casa, la persona que había servido a mi padre desde que yo era una niña. Manuela era una anciana tranquila y amable, pero en sus ojos siempre sentía lástima y tristeza cada vez que veía cómo me trataba Isabel. Era la única persona en esa casa que me daba en secreto una galleta o me preparaba un vaso de leche caliente cuando nadie miraba. Decidí arriesgarme y confiar en su lealtad hacia mi difunto padre. Un mediodía, cuando Isabel y Carlos no estaban, hablé con Manuela en la cocina. No dije mucho, solo la miré a los ojos y le dije suplicante: «Manuela, por favor, ayúdeme. Puede que sea peligroso, pero usted es la única que puede ayudarme ahora. ¿Podría coger la llave del despacho de la señora? Solo 5 minutos, se la devolveré enseguida». Manuela se quedó helada. Sus manos dejaron de pelar las verduras. Me miró con los ojos llenos de preocupación. «Señorita, ¿qué piensa hacer? Es peligroso. Si la señora se entera, estaremos en un buen lío». Tomé sus manos arrugadas. Mi voz temblaba. «Sé que es peligroso, pero si no lo hago, puede que no tenga otra oportunidad. Manuela, usted sirvió a mi padre durante muchos años. Sabe qué clase de persona era. No creo que él quisiera que mi vida fuera así. Sospecho que esa madre y ese hijo tienen un plan malvado para hacerme daño y quitarme todo lo que mi padre me dejó con Serana. Solo quiero saber la verdad». Al mencionar a mi padre, los ojos de Manuela se entristecieron. Se quedó en silencio un buen rato antes de asentir lentamente. «Está bien, señorita. La ayudaré. Por don Alejandro. La ayudaré». Al día siguiente, exactamente a las 4 de la tarde, mientras Isabel disfrutaba de su té en la terraza, Manuela puso en marcha el plan. Fingió derramar agua en el pasillo, justo delante del despacho de Isabel. Entró apresuradamente diciendo que solo iba a coger un trapo. Aprovechó esa oportunidad para coger rápidamente la llave duplicada que Isabel solía guardar en un cajón de su escritorio. Me la entregó y susurró: «Señorita, solo 5 minutos. Dese prisa». Mi corazón latía con fuerza. Metí rápidamente la llave en la cerradura. Al abrir, entré de inmediato y eché un vistazo rápido. El maletín de cuero negro estaba cuidadosamente colocado sobre el escritorio. Lo abrí temblando y dentro había un grueso documento bien encuadernado. Lo saqué y lo hojé hasta la última página. Sentí como si mi corazón se detuviera. No era un contrato ordinario. El título estaba claramente escrito: «Renuncia voluntaria de derechos hereditarios y poder especial irrevocable». El contenido era aún más cruel. Decía que yo, Alegría, debido a mi falta de capacidad, ignorancia y facultades mentales deficientes, renunciaba voluntariamente a todos mis derechos sobre la herencia y los bienes de mi padre, don Alejandro. Al mismo tiempo, otorgaba un poder eterno e irrevocable a mi madrastra, Isabel, y a mi esposo, Carlos, para decidir, vender y transferir todos esos bienes. Y en la última página, en la sección de la firma, había una pequeña nota. En caso de que el renunciante no sepa firmar, se podrá utilizar una huella dactilar en su lugar. Me quedé atónita. Todo mi cuerpo temblaba de ira.
Así que este era su plan final. No necesitaba mi firma en una anulación o un divorcio, porque si nos separábamos, yo seguiría teniendo derecho a la herencia. Quería un ataque mortal, un ataque que me lo arrebatara todo con solo mi huella dactilar. Quería convertirme en una indigente, una loca inútil a los ojos de la ley. Todo estaba demasiado claro. Su arma estaba lista, solo esperaban el día del ataque. Rápidamente, saqué mi móvil y fotografié cada página y cada letra de ese documento diabólico. Después, lo devolví todo cuidadosamente a su sitio. Cerré el maletín, cerré la puerta y le devolví la llave a Manuela. Tenía la prueba en mis manos, pero la prueba sola no era suficiente. Necesitaba un plan lo suficientemente inteligente como para convertir su propia arma en la mía. Y sabía que la única persona que podía ayudarme ahora era el señor García. Tenía que contactarlo, costara lo que costara. Después de obtener la prueba de ese diabólico documento, supe que no podía actuar sola. Esa madre y ese hijo eran como serpientes escondidas en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. Cualquier movimiento en falso por mi parte podría llevar al fracaso o, peor aún, poner mi vida en peligro. Mi única esperanza ahora residía en el señor García y en una aliada inesperada dentro de la propia casa. Manuela, esa mujer de pequeña estatura, pelo canoso y manos encallecidas por el paso del tiempo, resultó ser la única luz en mis días oscuros. No solo me ayudó a conseguir la prueba, sino que también se convirtió en mi puente, mis ojos y mis oídos. Observaba en secreto todos los movimientos de Isabel y me los contaba en susurros cuando no había nadie cerca. Hoy la señora ha vuelto a llamar a su abogado. Le ha dicho que se asegure de que los papeles estén perfectos, sin ningún resquicio legal, me dijo Manuela en voz baja mientras me servía una sopa una noche. Y el señorito Carlos parece nervioso últimamente, como si no quisiera hacerlo, pero la señora le ha regañado y se ha callado. Esa pequeña información me ayudó a componer el cuadro completo de su conspiración. Me di cuenta de que Carlos no era intrínsecamente malvado, era simplemente un cobarde, controlado por su madre como una marioneta, cegado por la codicia y la cobardía. Pero su cobardía también era un crimen porque consentía el mal. Gracias a Manuela, supe que Isabel se estaba impacientando. Presionaba constantemente al abogado para que terminara los papeles. Temía que su plan fuera descubierto si se demoraba. Sabía que tenía que contactar con el señor García de inmediato. Pero ¿cómo? Mi móvil estaba intervenido. Cualquier llamada saliente podría estar siendo escuchada. No podía arriesgarme, así que, una vez más, acudí a Manuela. Esta vez, no para pedir ayuda, sino para rogarle que llevara a cabo una misión crucial. «Manuela», le dije un mediodía tranquilo, «tengo un número aquí. Necesito que encuentre la manera de salir y llamar a este número. Solo tiene que decir una frase. Alegría necesita hablar con usted urgentemente. Es una emergencia. Después cuelgue inmediatamente. No diga nada más. ¿Podría hacerlo?». Le di un pequeño trozo de papel con el número del señor García. Manuela miró el papel y luego a mí, con una mirada decidida. «No se preocupe, señorita. Encontraré la manera». 2 días después, Manuela le dijo a Isabel que iba al mercado a comprar más especias. Era la excusa perfecta. Isabel no sospechó nada. Solo le dio unas cuantas instrucciones antes de dejarla marchar. Me quedé en casa, con el corazón en un puño. Cada segundo que pasaba parecía un siglo. No sabía si la llamada de Manuela había tenido éxito o si el señor García había recibido el mensaje. Pasó casi 1 hora. Manuela regresó con las compras como si nada hubiera pasado. Pasó a mi lado en el salón sin decir nada, pero asintió discretamente. Sentí que el corazón me iba a estallar de alegría y alivio. La señal había sido enviada. Solo tenía que esperar. Pero la espera era más estresante que la propia acción. Tenía que seguir actuando como una tonta, soportando los insultos de Isabel, mirando la cara falsa de Carlos. Hubo momentos en los que sentí que no podía más, que quería gritar y revelarlo todo, pero entonces la imagen de mi padre en el hospital volvía a mi mente. Su última voluntad resonaba en mis oídos. Tenía que reprimirlo todo y convertir mi ira en una fría paciencia. 3 días después de la llamada de Manuela, ocurrió el milagro. Una mañana, mientras regaba las plantas fuera, Manuela salió apresuradamente. Llevaba un viejo móvil de teclado, me lo entregó y susurró rápidamente. «El señor García me ha llamado».
Dice que acaba de regresar a España. Quiere reunirse con usted mañana a las 10 de la mañana en el Café del Libro, al final de la calle X. Dice que tiene que llegar allí como sea. Este es un móvil secreto. Solo tiene su número guardado. Guárdelo para que puedan hablar. Apreté el móvil con fuerza. Sentí que sostenía mi última esperanza. El señor García había vuelto. Papá, no me has abandonado. Pero ¿cómo iba a salir de casa exactamente a las 10, 0 miliamperiñana? Isabel me vigilaba de cerca. No podía decir que iba al mercado o a dar un paseo. Seguro que mandaría a alguien a seguirme. Apenas dormí esa noche, dándole vueltas a la cabeza, hasta que se me ocurrió una idea audaz y un tanto arriesgada, pero era la única manera. A la mañana siguiente, me desperté con aspecto cansado y pálido. Cuando Isabel bajó al salón, me agarré el estómago y me quejé de dolor. Mamá, me duele mucho el estómago. Isabel me miró con desconfianza. ¿Dolor de estómago? Seguro que has vuelto a comer cualquier cosa. No. Llevo con dolor desde anoche. Quizás sea la regla. Me duele muchísimo. ¿Puedo ir al médico? Forcé las lágrimas y procuré que mi voz sonara débil. Isabel me miró durante un buen rato. La regla era una excusa difícil de verificar de inmediato. Además, mi debilidad y enfermedad reforzaban su imagen de mí como una mujer inútil. Al ver que estaba realmente pálida, pareció creerme. Oh, está bien. Qué delicada. Llamaré a Carlos para que te acompañe. Oh, no, por favor. Me negué rápidamente. Carlos tiene que trabajar. Yo puedo ir sola. Pediré un Cabify. Solo es en la clínica ginecológica de aquí al lado. Mencioné a propósito el nombre de una clínica que estaba en la misma calle que el Café del Libro. Isabel dudó un poco. No quería que saliera sola, pero justo en ese momento, Carlos bajó de la planta de arriba. Escuchó la conversación y dijo: «Mamá, déjala. Ya es mayor, puede apañárselas. Tengo una reunión importante ahora. No puedo acompañarla». Las propias palabras de Carlos me ayudaron. Al oír eso y ver mi aspecto, Isabel suspiró y cedió. «Está bien, date prisa y vuelve pronto. Toma, dinero para la consulta». Sentí que me quitaba un peso de encima. Rápidamente me cambié de ropa y pedí un coche. Una vez dentro, mi corazón seguía latiendo con fuerza. No fui directamente a la clínica, sino que le pedí que me dejara en la esquina de la calle X. Caminé un poco y entré en un pequeño callejón donde se encontraba el tranquilo Café del Libro. Al entrar, en un rincón oscuro, un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y gafas, me esperaba. Su postura era tranquila y respetable. Era él, el señor García. Cuando me vio, se levantó y se inclinó ligeramente. «Gracias por venir, señorita». En ese momento, sentí como si fuera un soldado perdido en la selva que por fin había encontrado su campamento. Supe que a partir de ahora ya no lucharía sola. Mi contraataque estaba a punto de empezar. En el tranquilo Café del Libro solo se percibía la suave música instrumental y el olor a libros viejos. Estaba sentada frente al señor García, el hombre a quien mi padre había confiado su vida y su negocio. La sensación de seguridad y confianza que me transmitía alivió la ansiedad y el miedo que había sentido en los últimos meses. Después de escuchar toda mi historia, desde la última voluntad de mi padre, el matrimonio forzado, las falsas pruebas de Isabel y el diabólico contrato que fotografié, el señor García no pareció sorprendido. Escuchó en silencio. Sus ojos detrás de las gruesas gafas mostraban agudeza y comprensión. Cuando terminé, acercó lentamente su taza de café y habló con una voz profunda y tranquila. «Ha hecho usted un trabajo excelente, señorita. Todo lo que ha experimentado, don Alejandro ya lo esperaba. Se les adelantó un paso y lo preparó todo para usted». Me sorprendí. «¿Qué quiere decir?» «Papá ya sabía que todo esto iba a pasar». El señor García asintió. «Sí, señorita. Su padre era un hombre muy inteligente y cauteloso. Hacía tiempo que se había dado cuenta de la conspiración de Isabel, pero no la desveló de inmediato porque sabía que, dada su maldad, nunca se detendría. Por eso, don Alejandro decidió usar la propia codicia de esa mujer para tenderle una trampa perfecta. Abrió su maletín de cuero y sacó una carpeta sellada. La abrió lentamente. Este es el verdadero testamento de don Alejandro. Tiene dos partes. La primera parte, que Isabel conoce, efectivamente le otorga a usted toda la herencia.
Pero la segunda parte, la más importante, contiene una condición especial. Me acercó el papel, lo leí y mi corazón volvió a latir con fuerza, pero esta vez de sorpresa y admiración por la inteligencia de mi padre. La condición estaba claramente escrita. En el caso de que la única heredera, mi hija Alegría, sea forzada o firme voluntariamente cualquier documento relacionado con la renuncia a sus derechos hereditarios o la transferencia de bienes a otra persona, en el mismo instante en que se firme dicho documento, entrará en vigor automáticamente una condición separada. Según esta, todas las acciones del Grupo Montoya a nombre de mi esposa, Isabel, se transferirán automáticamente a nombre de mi hija, Alegría. Esta condición servirá como protección final para los bienes y la vida de mi hija. Me quedé atónita. No podía creer lo que estaba viendo. Papá, así que este era tu verdadero plan. No solo me dejaste una fortuna, también me dejaste un escudo y la espada más afilada. Su padre sabía que llegaría el día en que Isabel no podría contener su codicia y la obligaría a firmar un documento como el que fotografió, explicó el señor García, y quería usar esa misma mala acción como sentencia de muerte para Isabel. Cuanto más quisiera ella arrebatárselo todo, más lo perdería todo. Pero, ¿cómo lo haremos?, pregunté, mi voz todavía temblorosa. El contrato que ella ha preparado es una renuncia de derechos hereditarios, mientras que la condición de papá trata sobre la transferencia de sus acciones. ¿Cómo? El señor García sonrió, una sonrisa llena de confianza. Esa es la razón por la que he tenido que volver. Nuestra misión ahora es intercambiar los documentos. No vamos a permitir que usted firme su contrato. En su lugar, vamos a crear una copia exacta en apariencia, pero cuyo contenido será un documento en el que Isabel le transfiere voluntariamente sus acciones a usted. Sacó otra carpeta. Este documento, desde el tipo de papel, el color de la tinta, el tamaño de la fuente, hasta la encuadernación, era idéntico a las fotos que yo había tomado, pero el contenido era completamente diferente. Estaba redactado de manera impecable desde el punto de vista legal. Decía que Isabel, en pleno uso de sus facultades mentales y sin coacción alguna, transfería voluntariamente la totalidad de sus acciones en el Grupo Montoya a su hijastra, Alegría. Y abajo también había una pequeña nota. En caso de que la beneficiaria, Alegría, no sepa firmar, se podrá utilizar una huella dactilar como confirmación. ¡Qué genio era mi padre!, exclamé maravillada. Ciertamente, asintió el señor García. Su padre ya había preparado la firma de Isabel, así como un sello falso del bufete de abogados que ella suele utilizar. Todo está hecho de manera tan perfecta que nadie se dará cuenta. Su única misión ahora, señorita, es encontrar el momento adecuado para intercambiar los dos documentos. Tiene que encontrar la manera de que, cuando Isabel le entregue su contrato, el que usted selle con su huella dactilar sea este. El plan estaba claro, un plan audaz, inteligente y un poco cruel, pero totalmente justificado por todo lo que esa madre y ese hijo habían hecho. Lo entiendo, dije, con los ojos llenos de determinación. Puedo hacerlo. El señor García me miró con orgullo y confianza. Confío en usted. Es la hija de mi amigo. Tiene su inteligencia y la fortaleza de su madre. Ahora, coja este contrato. Memorice cada letra, cada posición, cada punto y cada coma para que, cuando haga el intercambio, no dude. Y manténgase en contacto conmigo a través del móvil secreto. En cuanto ella actúe, avíseme de inmediato. Prepararé al equipo legal y de seguridad para que lleguen en el momento oportuno. Guardé cuidadosamente el documento dentro de mi chaqueta. Sentía un gran peso, pero también una gran esperanza. Ya no era una oveja esperando ser sacrificada. Tenía un arma, tenía un plan. Ahora era una cazadora que esperaba pacientemente a que su propia presa cayera en la trampa. Salí del café del libro y volví a esa casa con una nueva mentalidad. Todavía llevaba la máscara de tonta y débil, pero por dentro ardía un fuego. Un fuego de ira y determinación por restaurar la justicia. Sabía que la mejor parte de la obra estaba a punto de comenzar. Y yo, Alegría, escribiría el final de esta tragedia. Pero antes de que cayera el telón, sabía que me enfrentaría a la prueba final, un cruel golpe psicológico que Isabel seguramente me asestaría para matar definitivamente mi valor para luchar.
Al volver a casa después de mi encuentro con el señor García, me sentía como un soldado armado hasta los dientes, esperando la orden de atacar. El contrato que me dio lo escondí cuidadosamente en un compartimento secreto debajo de mi maleta. Cada noche, cuando todos dormían, lo sacaba en secreto. Con la tenue luz del móvil, memorizaba cada detalle. Grababa en mi mente la textura del papel, el grosor del documento, la posición de las palabras, incluso el olor de la tinta. Tenía que asegurarme de que, en el momento crítico, pudiera hacer el cambio perfectamente, sin la menor duda o error. Sabía que solo tenía una oportunidad. Si fallaba, lo perdería todo. Mientras tanto, tenía que seguir con mi actuación. Me volví más silenciosa, siempre con la cabeza gacha. Mis ojos siempre mostraban miedo. Rompí algunos platos a propósito, cociné el arroz crudo o quemado. Quería reforzar aún más la imagen de que era tonta y digna de lástima a los ojos de Isabel, y ella cayó de lleno en la trampa. Se volvió aún más crítica. Una vez, me tiró unas verduras mustias y podridas, y me dijo: «La gente como tú solo merece comer esto». Solo agaché la cabeza y las recogí, sin quejarme, pero por dentro, mi ira se intensificaba. «Solo espera. Pagarás por cada palabra y cada acción». El plan de intercambiar los documentos era la parte más difícil. No podía hacerlo sola, necesitaba la ayuda de Manuela. Pero esta vez su misión era más peligrosa. Ella crearía una distracción, una lo suficientemente grande como para darme unos segundos para actuar. Lo planeamos meticulosamente. Creamos varios escenarios dependiendo de la hora y el lugar que eligiera Isabel. Nos comunicábamos con pequeñas señales, una tos, un asentimiento o el cambio de una maceta. La gran mansión se convirtió en un silencioso campo de batalla donde dos mujeres débiles se preparaban en secreto para una gran rebelión. La tensión aumentaba. Sentía que la paciencia de Isabel se estaba agotando. Iba y venía por la casa, a veces hablando sola. Su abogado la visitaba con más frecuencia. Sabía que el día del juicio estaba cerca. Le envié un mensaje al señor García sobre la situación. Su respuesta fue simple: «Todo está listo. Solo esperamos tu señal». Y ese día llegó, antes de lo que esperaba. A la mañana siguiente, Isabel nos convocó a Carlos y a mí al salón muy temprano. Llevaba un lujoso vestido rojo oscuro y estaba muy maquillada. Parecía rica, pero también un poco aterradora. Carlos llevaba un traje, con la corbata perfectamente anudada. Parecía nervioso. Sus ojos evitaban los míos a toda costa. Isabel se sentó en el sofá y colocó el documento, idéntico al contrato falso, sobre la mesa. Me miró. Su voz ya no era dulce, sino fría y directa. «Alegría, te he llamado hoy para que terminemos con todo esto». El corazón me dio un vuelco. «Ya está. Ha llegado el momento». Fingí estar asustada y tartamudeé. ¿Terminar el qué?» Isabel sonrió con malicia. «Tu futuro y el de todo el grupo Montoya. Sabes que no sabes leer, que tu cerebro es lento. Tu padre ya no está. Dejó una empresa enorme. ¿Crees que puedes dirigirla? Los miembros del consejo, los socios comerciales. ¿Crees que le confiarían la empresa a alguien como tú?» Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. «Lo he pensado mucho. Hago esto por tu bien, para proteger lo que tu padre construyó con tanto esfuerzo. Ahora, firma aquí. Este es el formulario de renuncia a tu herencia. Dánoslo todo a mí y a Carlos, y nosotros nos encargaremos. Te prometo que no pasarás apuros. Te daremos una asignación suficiente. Te daremos una vida cómoda hasta que envejezcas. ¿No es eso mejor?» Empujó el documento hacia mí. Lo miré y luego miré a Carlos. Seguía con la cabeza gacha. Sabía que en ese momento estaba completamente del lado de su madre, dispuesto a deshacerse de su esposa para conseguir dinero y poder. Empecé a actuar. Lloré. Mis lágrimas rodaron por mis mejillas. Negué con la cabeza enérgicamente. «No, no, por favor. Es la herencia de mi padre. No puedo». «¿Qué no puedes?», gritó Isabel, perdiendo la paciencia. «Si eres tan lista, dirige la empresa. ¿Sabes leer informes financieros? ¿Sabes firmar contratos? ¿O quieres que todo el grupo Montoya se hunda en tus manos y que el trabajo de tu padre se convierta en cenizas?» Sus palabras eran como cuchillos que me apuñalaban, pero esa también fue la señal. Miré rápidamente hacia la cocina. Manuela estaba allí, con un trapo en la mano.
Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No quiero, seguí llorando, intentando ganar tiempo. Mamá, se lo ruego. Exactamente en ese momento, según el plan, Manuela gritó a pleno pulmón. ¡Ah! Fuego, fuego en la cocina. Al mismo tiempo, un humo fino comenzó a salir de la puerta de la cocina. Procedía de unas hojas secas que Manuela había quemado en una olla vieja. Isabel y Carlos se sobresaltaron y se giraron hacia la cocina al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Dónde está el fuego? Isabel se levantó alarmada. Carlos también entró en pánico y corrió hacia la cocina. Fueron solo 3 segundos de confusión, 3 segundos de oro. Actué a la velocidad del rayo. Saqué el contrato verdadero que había escondido bajo mi ropa holgada y metí el documento falso de ella en mi bolsillo. El cambio se produjo en un instante, perfecto y sin fallos. Cuando la madre y el hijo se dieron cuenta de que el fuego no era grave y se volvieron, yo ya estaba sentada tranquilamente en mi silla, todavía con el contrato verdadero en las manos y la cara mojada por las lágrimas. Solo se ha quemado un trapo, dijo Manuela jadeando. Ya lo he apagado. Isabel miró a Manuela con enfado, pero rápidamente volvió a centrar su atención en mí. Pensó que el caos de antes me había asustado y debilitado aún más. Se sentó y golpeó la mesa. Deja de fingir que estás loca. ¿Vas a firmar o no? ¿O quieres que llame a un psiquiatra para que certifique que estás loca y te interne en un manicomio? Había lanzado su última amenaza. Sabía que era hora de terminar el espectáculo. Tomé temblorosamente el bolígrafo y volví a negar con la cabeza. No sé firmar. Isabel sonrió con suficiencia. Si no sabes firmar, ¿dónde está la almohadilla de tinta? Le hizo un gesto a Carlos y él sacó una almohadilla de tinta roja. Miré la almohadilla, mi dedo y las caras triunfantes de la madre y el hijo. En mi corazón ya no había miedo, solo una fría paz. Apreté mi dedo en la tinta roja, fría y húmeda. Lentamente, acerqué mi dedo al papel, a la sección del receptor de las acciones. Pero antes de que mi dedo tocara el papel, supe que quedaba un último detalle. El golpe psicológico más cruel que Isabel había preparado para asegurarse de que nunca más me defendiera. Mi dedo flotaba sobre el papel, a solo unos centímetros de distancia. El fuerte olor a tinta roja me llegaba a la nariz. El aire en el salón parecía haberse vuelto más pesado. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Isabel y Carlos observaban conteniendo la respiración, sus ojos fijos en mi dedo, esperando el momento que consideraban su victoria final. Pero yo sabía que, con su extrema maldad, Isabel no dejaría que terminara tan fácilmente. Necesitaba una certeza del 100%. Necesitaba destrozar por completo mi mente y mi espíritu, para que no solo pusiera mi huella por miedo, sino por una desesperación tan absoluta que nunca pudiera recuperarme. Y eso fue exactamente lo que hizo, una acción tan cruel que superó mis expectativas. «Espera un momento», dijo de repente Isabel. Su voz fría rompió el silencio. Me detuve, con el dedo todavía manchado de tinta. Se levantó sin decir nada y se dirigió al pequeño altar donde estaba la foto de mi padre. Tuve un mal presentimiento. ¿Qué planeaba hacer? Incluso Carlos pareció sorprendido. Miró a su madre con extrañeza. Isabel regresó del altar con una pequeña caja de madera oscura. La caja estaba bellamente tallada con flores de jazmín. Sentí un nudo en el corazón. Era la caja de los recuerdos de mi padre, la caja que él valoraba más que su propia vida. Su contenido no era oro ni joyas, sino cosas de un valor incalculable para nosotros. Las cartas de amor que mi verdadera madre le escribió a papá, mi primer mechón de pelo de cuando era bebé, y la pluma estilográfica que mi padre usó para firmar el documento de fundación del Grupo Montoya. Era el alma y los recuerdos de nuestra familia. ¿Sabes lo que es esto? Isabel colocó la caja sobre la mesa, junto al contrato. La dulzura de su voz era escalofriante. No respondí, solo miraba la caja mientras mis lágrimas seguían cayendo sin control. Tu padre amaba esta caja, continuó, acariciando la tapa. Decía que era un tesoro, algo insustituible, pero yo tengo una opinión diferente. Para mí, las cosas del pasado deben ser enterradas en el olvido. Solo pesan en el alma si se siguen guardando. Tengo razón, alegría. Dicho esto, dio un paso que nunca olvidaré mientras viva. Levantó la caja y caminó hacia una moderna chimenea interior en un rincón del salón. Esa chimenea nunca se usaba, era solo decorativa,
Pero ahora, un pequeño fuego ardía en su interior. No sé cuándo lo había preparado. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», grité, con la voz quebrada. Corrí para arrebatarle la caja, pero Carlos fue más rápido. Me sujetó los brazos con fuerza por detrás. «Suéltame, suéltame, son las cosas de mi padre». Luché con desesperación, pero ¿qué podía hacer contra la fuerza de un hombre? Isabel se giró hacia mí. La sonrisa en sus labios era aterradora. «Solo te estoy ayudando, Alegría. Ayudándote a cortar los lazos con tu débil pasado para que puedas empezar una nueva vida. Una vida cómoda que he preparado para ti. Pon tu huella en ese papel. Después de que lo hagas, te devolveré esta caja». Así que eso era. Estaba usando el alma misma de mi padre para chantajearme. Quería que eligiera entre salvar los recuerdos invaluables de mi familia o entregar toda la fortuna del grupo Montoya. Estaba segura de que, como hija obediente pero tonta, elegiría salvar la caja, y una vez que hubiera puesto mi huella, tendría la caja y la arrojaría sin piedad. «No, no firmaré». «Devuélvemela», grité mientras sollozaba con fuerza. «Ah, sí», sonrió Isabel. «Si no quieres firmar, está bien. Mira esto atentamente». Dicho esto, abrió el cristal de la chimenea y, para mi absoluto horror y sorpresa, arrojó la caja con todas sus fuerzas a las llamas. «No». Mi grito resonó en todo el salón. Sentí como si el cielo y la tierra se derrumbaran. El fuego creció, devorando la madera pulida. Podía oír el crujido de la madera y visualizar cómo las cartas de mi madre se convertían en cenizas, cómo mi mechón de pelo se desvanecía en el aire. El alma de mi padre, de mi madre y de toda nuestra familia estaba siendo quemada delante de mis ojos. Carlos todavía me sujetaba con fuerza. Ni siquiera podía mirar el fuego, pero no me soltaba. Su silencio era la más cruel complicidad con el mal. Dejé de luchar. Mis lágrimas dejaron de caer. Un frío vacío se apoderó de todo mi ser. El dolor que sentía había superado todos los límites. Ya no era solo dolor, se había convertido en un odio extremo y una firme determinación. Isabel me miró, y al ver que ya no me resistía, sonrió triunfante. «Ya ves que luchar contra mí solo te traerá problemas. Ven aquí, pon tu huella y acabemos con esto». Carlos me soltó. Me acerqué tambaleándome a la mesa, como si no me quedaran fuerzas. Pero en mi mente, la voz de mi padre era más clara que nunca. «Alegría. Recuerda mi encargo. Un león que espera tiene que esconderse en la hierba, esperando el momento adecuado». Este era el momento adecuado. Ella misma había encendido el fuego que quemó mis recuerdos. Y ese mismo fuego quemó la última gota de piedad que sentía por ellos. Despejó el camino para el castigo que estaba a punto de recibir. Me senté en la silla sin decir nada. Volví a mojar mi dedo en la almohadilla de tinta roja. Esta vez, ya no temblaba. Mi mano estaba firme. Mis ojos estaban en blanco, como una muñeca sin emociones. Miré la página donde estaba la firma falsa de Isabel y la línea para el receptor de las acciones. Sabía que en un segundo el telón de esta obra caería, pero ni en sus sueños más locos Isabel podría imaginar que la huella que esperaba era la misma llave que abriría las puertas del infierno para ella. Después de la cruel quema de la caja, Isabel estaba segura de que había quebrado mi espíritu por completo. A sus ojos, yo no era más que un cuerpo sin vida, una marioneta a la que le habían cortado los hilos, lista para obedecer todas sus órdenes. Volvió a sentarse en el sofá de terciopelo, el mismo que solía ocupar mi padre. Se cruzó de brazos. Su mirada hacia mí, llena de poder y autoridad, carraspeó y comenzó su último acto. Un discurso que seguramente había preparado durante mucho tiempo para hacer que su flagrante robo pareciera aceptable. Carlos también se sentó junto a su madre, ahora con más confianza, creyendo que todo había terminado. Su vida estaba a punto de entrar en un glorioso capítulo, libre de la sombra de su esposa provinciana e ignorante. «Alegría», comenzó Isabel, su tono como el de un juez dictando sentencia. «Antes de que pongas tu dedo, quiero aclarar algo, para que en el futuro nadie pueda decir que fuimos malos contigo. Hago todo esto no por codicia, sino por mi obligación con la familia, con la fortuna que dejó tu padre». Paseó la mirada por el salón, como si hablara a almas invisibles. «El grupo Montoya es la sangre y el sudor de tu padre. No puede caer en manos de alguien que no sabe leer, que no sabe nada de negocios.
Si tú lo dirigieras, la empresa seguramente se hundiría. ¿Cómo podría enfrentarme a tu padre en el más allá si eso sucediera? Cientos de empleados perderían su trabajo, los inversores se retirarían, sería un pecado terrible, ¿entiendes? Hablaba con palabras floridas, sin la menor vergüenza. Yo permanecí en silencio, con la cabeza gacha, dejándola terminar su papel. Por eso, continuó llena de orgullo, Carlos y yo, como los familiares más cercanos, las personas que apoyaron a tu padre en los momentos difíciles, debemos asumir esta pesada responsabilidad. Te reemplazaremos en la dirección de la empresa y la llevaremos a un nivel superior. Esa es la última voluntad de tu padre. Estoy segura de que no querría ver destruido el trabajo de su vida. La última voluntad de mi padre. Sonreí para mis adentros. Y todavía tenía el descaro de mencionar la última voluntad. La mujer que había traicionado la confianza de mi padre, la mujer que había planeado robarlo todo, tenía el valor de hablar de la última voluntad. En cuanto a ti, se giró hacia mí, sus ojos fingiendo compasión. No te preocupes. Aunque ya no seas la heredera de nombre, sigues siendo mi nuera, la esposa de Carlos. He preparado una bonita casa de descanso en la sierra. Es tranquila y el aire es fresco. Cada mes te daré una asignación suficiente para que vivas cómodamente hasta la vejez sin hacer nada. Como ves, te he dado un buen futuro. Solo tienes que ser una esposa tranquila. Un día bendito, ya no tendrás que preocuparte por los problemas de negocios que dan dolor de cabeza. Esa es la verdadera felicidad de una mujer. Carlos también intervino. Extendió la mano, con la intención de tomar la mía, pero la aparté. Alegría. Confía en mamá. Lo hace por el bien de todos. Te prometo que no te abandonaré. Seguimos siendo marido y mujer, dijo, pareciendo sincero. ¿Marido y mujer? Casi me eché a reír a carcajadas. Pensaba que después de todo esto todavía podría considerarlo mi esposo. Pensaba que aceptaría vivir como un pájaro en una jaula de oro, gastando su limosna mientras ellos disfrutaban de mi sufrimiento. Me subestimaban demasiado. Subestimaban a la hija de don Alejandro. Oh, vamos, dijo Isabel con impaciencia. No ganamos nada hablando. Pon tu huella y terminemos con esto. Te espera un futuro maravilloso. Empujó la almohadilla de tinta hacia mí. Miré la tinta de un rojo intenso. Su color era como la sangre, como el color del fuego que había quemado el alma de mi familia hacía un momento. Ya no tenía nada que perder. Mi padre me había enseñado, cuando te acorralan contra la pared, es el momento de lanzar el contraataque más fuerte. Respiré hondo. Ya no los miré. Mi atención se centró únicamente en el contrato que tenía delante. Cada letra, cada posición que había memorizado, apareció claramente en mi mente. Sabía lo que tenía que hacer. Lentamente, mojé mi dedo en la almohadilla de tinta. Esta vez, no solo la punta, sino toda la yema, para que la marca fuera clara y oscura. Levanté el dedo. Tanto Isabel como Carlos se inclinaron hacia adelante, sin pestañear, esperando el momento histórico de sus vidas. Miré el papel. En lugar de colocar mi dedo en la casilla del renunciante que ellos esperaban, bajé discretamente la mirada a la esquina inferior derecha, donde había una pequeña línea que decía «Testigo». Según las instrucciones del señor García, esta no era la posición crítica, pero era necesaria para completar la legalidad del formulario. Fingí que temblaba, así que mi dedo se desvió un poco. Estoy temblando, dije en voz baja. No importa, gritó Isabel, perdiendo la última pizca de paciencia, y su prisa creó la oportunidad para mí. Aprovechando su falta de atención, deslicé mi mano discretamente. Mi dedo estaba ahora exactamente sobre la casilla más importante. No dudé más. Apreté firmemente mi dedo en el papel. Una huella dactilar roja, clara y redonda, tan roja como la sangre, quedó impresa en la línea. Aceptante de la sesión de acciones. Alegría. Hecho. Era hora de bajar el telón de esta obra. Retiré la mano, mi dedo todavía manchado de tinta. Isabel respiró hondo, llena de una inmensa satisfacción. Rápidamente cogió el contrato y lo miró, sonriendo de oreja a oreja. Bien, muy bien, buena chica. Carlos también sonrió ampliamente. Me miró, sus ojos ya no mostraban remordimiento, sino el alivio de alguien que se ha quitado un gran peso de encima. Habían ganado, lo habían conseguido todo. O al menos eso pensaban.
No sabían que sus sonrisas estaban a punto de congelarse en sus rostros. En el instante en que mi huella dactilar se imprimió en el papel, una alegría escalofriante pareció inundar la habitación. Isabel sostenía el contrato como si fuera una corona de poder. Lo levantó a la altura de sus ojos para admirar la huella roja, murmurando sin cesar: «Se acabó. Por fin se acabó». La sonrisa en su rostro llegaba de oreja a oreja, las arrugas en las comisuras de sus ojos se profundizaron, mostrando un triunfo ya no disimulado. Carlos también se levantó, se acercó a su madre, le dio una palmada en el hombro y dijo alegremente: «Has trabajado muy duro, mamá. A partir de ahora, todo irá bien». Se giró hacia mí, su mirada con una mezcla de falsa compasión. «Alegría, no estés triste. Esto es lo mejor para todos. Lo mejor». Seguía sentada en mi silla, sin limpiar la tinta de mi dedo ni las lágrimas restantes en mis mejillas. Los observé en silencio. Esa madre y ese hijo estaban completamente ebrios de la alegría de su robo, celebrando sobre mi ruina, sobre las cenizas de los recuerdos que habían quemado sin piedad. Estaban tan borrachos de éxito que no notaron un pequeño detalle: el extraño cambio en mi comportamiento. Ya no lloraba, no me había derrumbado, no suplicaba. Bueno, ya está. Isabel dobló cuidadosamente el contrato y lo guardó en su maletín de cuero como un tesoro. «Carlos, llama al abogado. Dile que todo está hecho, que empiece los siguientes pasos mañana. Y tú, Alegría». Se giró hacia mí, su tono volviendo a ser autoritario: «Sube a tu habitación y haz las maletas. Esta tarde alguien te llevará a la sierra. A partir de ahora, quédate allí tranquila y no causes más problemas». No me moví. Lentamente, levanté la cabeza para mirarla directamente a los ojos. Por primera vez en 6 meses, la miré no con los ojos de una nuera asustada, sino con los de una igual, una adversaria. Isabel se quedó un poco desconcertada. Quizás sintió que algo andaba mal, pero su exceso de confianza nubló su intuición. «¿Qué miras? Vete ya». Me levanté lentamente. Cada movimiento era tranquilo y refinado. Ya no era la mujer temblorosa y débil de antes. Me erguí y alicé las arrugas de mi ropa. Limpié la tinta de mi dedo con un pañuelo. Luego, lentamente, sequé las lágrimas de mis mejillas. Mi repentino cambio sorprendió a Isabel y a Carlos. Se quedaron mirándome, sin entender lo que pasaba. «Gracias, mamá», dije. Mi voz ya no era temblorosa ni tartamuda. Era clara, en un español perfecto y tan fría como el hielo. «Gracias por ayudarme a completar el último trámite». Isabel frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? ¿Qué trámite?». Carlos intervino tartamudeando. «Ah, Alegría. ¿Qué?». No los dejé terminar. Sonreí. Una sonrisa que había ocultado durante 6 meses. La sonrisa de la verdadera Alegría, la hija de don Alejandro. «Dije gracias a usted por firmar en la parte del cedente de las acciones y por aceptar transferir todas sus acciones del Grupo Montoya a mi nombre. A partir de este momento, legalmente, soy la mayor accionista y tengo el poder absoluto en la empresa». Cada palabra que pronuncié resonó clara y fuerte, como grandes martillos rompiendo el orgullo de la madre y el hijo. Un silencio sepulcral envolvió el salón. Un silencio en el que se podía oír el susurro del viento fuera de la ventana. La sonrisa en los labios de Isabel se congeló. Parpadeó repetidamente, sin poder creer lo que había oído. Carlos, por su parte, se quedó boquiabierto. Su rostro, antes rojo de alegría, se volvió tan blanco como el papel. «¿Qué? ¿Qué locura estás diciendo?». Fue Isabel la primera en reaccionar, tartamudeando. Su voz ya no tenía autoridad, sino que estaba llena de una inmensa sorpresa. «Te has vuelto loca. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué acciones?». «Oh, pensé que lo sabía muy bien», continué. Mi tono permanecía tranquilo pero cruel. «El contrato que ha guardado en su maletín. Quizás debería volver a leerlo con atención. No es una renuncia de derechos hereditarios. Es un documento de transferencia voluntaria de acciones. Mire su firma allí. También está mi huella dactilar. Todo es legal, ¿no?». Temblando, Isabel abrió su maletín, sacó el contrato y acercó sus ojos nublados al papel. Leyó el título una y otra vez, y de repente todo su cuerpo se debilitó. «No, no puede ser». Estaba claro que. Levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de un terror inmenso e incredulidad.
Tú, lo cambiaste. ¿Cuándo lo cambiaste? Solo sonreí, quizás mientras estaban ocupados apagando el fuego en la cocina. Isabel frunció el ceño, su rostro contorsionado por la ira. Lo había entendido. Todo había sido una actuación. Desde la nuera que no sabía leer hasta el fuego en la cocina, todo había estado bajo mi control. ¡Maldita! ¡Demonio!, gritó, su voz llena de un odio inmenso. Arrugó el contrato y se abalanzó sobre mí como un animal herido. Me engañaste. Te mataré. Devuélveme. Devuélveme todo. Pero antes de que pudiera tocarme, la puerta del salón se abrió de repente. Entró el señor García, vestido con un traje formal, acompañado por 2 guardaespaldas corpulentos. «Cálmese, señora Isabel», dijo el señor García con autoridad y firmeza. «Cualquier amenaza o agresión a mi clienta a partir de ahora será grabada y utilizada como prueba en su contra en los tribunales». Isabel se detuvo en seco. Miró al señor García y luego a mí de nuevo. «Ustedes están todos confabulados». «Esto no es una conspiración», dijo el señor García. «Esto es la ejecución de la última voluntad de don Alejandro. Él ya esperaba este día y le dio a Alegría una forma de protegerse». Dicho esto, se giró hacia mí y se inclinó ligeramente con total respeto. «Señora Presidenta, todo está en orden. Enhorabuena por su toma de control oficial del Grupo Montoya». Las palabras «señora Presidenta» que salieron de la boca del señor García fueron como el último trueno que derrumbó por completo la ilusión de Isabel y su hijo. Isabel se desplomó en el suelo, con la mirada perdida y murmurando sin cesar. «Se acabó. Lo he perdido todo». El telón de la obra había caído definitivamente. El título de presidenta que mencionó el señor García no solo fue un rayo que fulminó a Isabel y a su hijo, sino que también detuvo el tiempo dentro del lujoso salón. Manuela, que se había escondido junto a la puerta de la cocina, se tapó la boca con la mano, con lágrimas de alegría y sorpresa corriendo por sus mejillas. Carlos, por su parte, se quedó de pie como una estatua, su rostro alternando entre el blanco y el azul. Me miró a mí, luego a su madre desplomada en el suelo, y finalmente al señor García y a los guardaespaldas. Su cerebro parecía paralizado, incapaz de procesar los increíbles acontecimientos. ¿Se había casado con una esposa ignorante o con un fénix que solo fingía ser una provinciana? ¿Era el próximo heredero de la empresa o solo una pieza estúpida en un juego de ajedrez cuyas reglas nunca había entendido? Después de unos segundos de silencio, Isabel gritó de repente como una loca. Su grito ya no era una amenaza, sino la pura desesperación de un animal atrapado en una trampa. «No, no me lo creo. Todo esto es falso. Sois unos estafadores». Se arrastró por el suelo, intentando recoger los trozos arrugados del contrato, como si al hacerlo pudiera cambiar la realidad. «Yo no firmé esto. No firmé nada. Me tendisteis una trampa». El señor García hizo una seña a uno de los guardaespaldas. El hombre se acercó y colocó una tableta sobre la mesa. En la pantalla se reproducía una grabación de una cámara de seguridad oculta en el salón. El vídeo registraba todo el suceso, desde que Isabel sacó el contrato falso, pasando por la quema de la caja de recuerdos de mi padre, hasta el momento en que observaba felizmente cómo yo ponía mi huella dactilar. Cada ángulo y cada sonido eran nítidos. «Señora Isabel», dijo fríamente el señor García, «aquí están todas las pruebas. Este video demuestra que utilizó la intimidación y la manipulación para forzar a mi clienta, la señorita Alegría, a hacer algo en contra de su voluntad. Sin embargo, afortunadamente, la señorita Alegría puso su huella en un documento completamente diferente desde el punto de vista legal. Su firma en el documento de transferencia de acciones fue voluntaria y sin signos de coacción. Por otro lado, sus acciones son suficientes para acusarla de coacción grave y extorsión. Si la señorita Alegría decide presentar una denuncia, creo que se enfrentará a una pena de prisión muy severa». Cada palabra del señor García era como un martillazo. Isabel levantó la vista, sus ojos rojos e inyectados en sangre fijos en mí. Su mirada ya no era de desprecio, sino de odio y miedo manifiesto. Sabía que había perdido. Había perdido estrepitosamente. Había perdido por su propio exceso de confianza y su infinita codicia. Tú lo planeaste todo», susurró. La miré sin la menor compasión. «Sí, igual que usted planeó arrebatármelo todo.
La única diferencia es que mi plan se basa en la verdad y la justicia, mientras que el suyo se basa en la mentira y la codicia. Y las cosas construidas sobre mentiras, al final, se derrumban. Justicia, se rió como una loca. No hay justicia en este mundo. Solo hay fuertes y débiles. Sí, he perdido, pero no te dejaré ganar tan fácilmente. Dicho esto, se levantó de un salto, agarró un cuchillo de fruta de la mesa y se abalanzó sobre mí. Te enviaré con tu padre. Todo sucedió tan rápido que nadie pudo reaccionar de inmediato. Pero antes de que el cuchillo me alcanzara, uno de los guardaespaldas actuó con rapidez. Con un movimiento rápido, desvió el cuchillo, que salió volando, y en un instante tenía el brazo de la mujer enloquecida inmovilizado. Sujétenla, ordenó el señor García. Esto es intento de asesinato y lesiones físicas. Llamen a la policía, ahora mismo. Fue entonces cuando Carlos reaccionó. Corrió y abrazó a su madre, gritando: «Mamá, mamá, basta ya. Hemos perdido por completo. Soltadme, soltadme», luchaba Isabel. «La mataré a esa demonio». Una escena caótica y triste se desarrollaba en el lujoso salón de La Moraleja. La mujer que creía poder tapar el cielo con una mano, la mujer que se consideraba la reina del clan, ahora estaba reducida a una criminal, con el pelo revuelto, la ropa arrugada y gritando maldiciones sin sentido. Yo me quedé allí, observándolo todo con el corazón en calma. Había imaginado esta escena durante mucho tiempo. Pensé que cuando la viera caer, sentiría una inmensa satisfacción. Pero no fue así. Solo sentí cansancio y una profunda tristeza. Lástima por mi padre, que había confiado en la persona equivocada. Lástima por una familia destrozada por la codicia. La policía llegó rápidamente. Después de ver el video, escuchar la declaración del señor García y de los testigos, arrestaron a Isabel y se la llevaron. Cuando las frías esposas se cerraron en sus muñecas, se quedó en silencio de repente. Se giró y me miró por última vez, una mirada vacía y sin vida. Lo había perdido todo. No solo la riqueza y el poder, sino también su cordura y su libertad. Cuando el coche de policía se fue con las sirenas sonando, un silencio espeluznante se apoderó del salón. Solo quedábamos el señor García, Manuela, Carlos y yo. Carlos se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Todo su cuerpo temblaba. No lloraba, pero sabía que su mundo también se había derrumbado con la partida de la policía. Había perdido a su madre, su futuro, la esposa que nunca había valorado y el negocio que creía tener en sus manos. Ahora se enfrentaba a una cruda realidad, la realidad de que era un don nadie, un perdedor, y sabía que su siguiente acto, el acto del arrepentimiento final, también estaba a punto de comenzar. Después de que la policía se llevara el huracán llamado Isabel, una pesada y ensordecedora calma se instaló en la mansión. El olor a perfume caro todavía flotaba en el aire, pero no podía ocultar el hedor de la ruina y el colapso. Carlos está encorvado en el lujoso sofá de cuero, el asiento que solía ocupar mientras veía la televisión relajadamente. Ahora parecía pequeño y perdido en él. Hundió la cabeza entre las rodillas, sus anchos hombros temblaban. No decía nada. Solo suspiros entrecortados resonaban en la silenciosa habitación. Manuela recogía en silencio los vasos rotos y el cuchillo del suelo. El señor García permanecía de pie, con los brazos cruzados, observando seriamente, esperando mi siguiente orden. Caminé y me paré justo delante de Carlos. Miré la coronilla de su cabeza. Su pelo, antes perfectamente peinado con gomina, ahora estaba revuelto. Este hombre, mi marido, el cómplice de su madre en mi humillación, parecía ahora tan patético. Lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Cuando me vio, pareció un niño sorprendido, en plena travesura. Sus ojos estaban llenos de miedo, confusión y una pizca de súplica. «Alegría», susurró, con la voz ronca. «Perdóname», no respondí. Solo lo miré en silencio. Quería ver cómo continuaría su actuación. Al ver que no reaccionaba, se bajó del sofá y se arrodilló en el suelo, justo delante de mí. «Alegría. Me equivoqué. Realmente me equivoqué. Perdóname», dijo entre sollozos, intentando agarrar el bajo de mi vestido. «Todo esto fue culpa de mamá. Ella me obligó. Conoces el carácter de mamá. Es una dictadora.
Cuando quiere algo, nadie puede detenerla. Yo. Solo soy un mal hijo. No pude desobedecerla. Sonreí amargamente para mis adentros. El viejo guión de echar la culpa a otros. Cuando las cosas iban bien, era el buen hijo y el valiente heredero. Cuando el plan fracasaba, de repente se convertía en la víctima, un hijo forzado por su madre. ¡Qué cobarde! No quería hacerte daño. Es verdad, alegría. Continuó llorando. Solo pensé que la fortuna estaría más segura si mamá la manejaba. No esperaba que llegara a tanto. Lo juro, no sabía que iba a quemar la caja de recuerdos de tu padre. Cuando la vi hacerlo, a mí también me dolió. ¿Te dolió? Hablé por fin, mi voz increíblemente fría y sin emoción. Te dolió tanto que me sujetaste con más fuerza para darle tiempo a arrojarla al fuego, ¿verdad? Mis palabras fueron como un jarro de agua fría para Carlos. Se quedó helado, sin poder hablar. No podía negar esa acción, que estaba claramente grabada en video. Carlos, continué. Cada palabra clara. Deja de actuar. Estoy cansada. No eres un niño sin cerebro. Eres un hombre adulto. Elegiste. Y elegiste ponerte del lado de tu madre. Elegiste la riqueza y el poder por encima de la conciencia y de la esposa con la que estuviste en el altar. Elegiste quedarte en silencio mientras me insultaban. Elegiste ayudar mientras me chantajeaban. Fue tu decisión. Nadie te obligó. Así que no culpes a otros. Agachó la cabeza. Ya no podía mirarme directamente. Volvió a temblar, pero esta vez no estaba actuando. Sabía que lo había descubierto todo. Ah, alegría. Seguimos siendo marido y mujer, ¿no? Dijo en voz baja, aferrándose a su última esperanza. Tú eres la presidenta ahora. Te ayudaré, te acompañaré y te ayudaré en la empresa, lo prometo. Ya no escucharé a mamá. No, Verada, solo te escucharé a ti. ¿Podemos empezar de nuevo? Me reía a carcajadas ante su ridícula oferta. Una risa seca y amarga. ¿Empezar de nuevo? Carlos, ¿crees que sigo siendo la tonta alegría de antes? ¿Crees que ahora que tu madre no está, puedes engañarme para continuar con tu vida de lujo? Me subestimas demasiado y te sobreestimas a ti mismo. Me incliné y miré sus ojos llenos de lágrimas. Escúchame bien. Primero, nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo, desde el día en que viste cómo tu madre me humillaba sin hacer nada. Segundo, el grupo Montoya no necesita a un hombre inútil, cobarde y sin principios como tú. Mi padre se equivocó al pensar que podía enseñarte, y yo no repetiré ese error. Me erguí y di un paso atrás. Señor García, me giré hacia él. Ya no tiene nada que ver aquí. Échelo de mi casa. Enfaticé las palabras. Mi casa, esta mansión en La Moraleja, según el testamento, era mía. Carlos era ahora solo un ocupa aquí. De repente, levantó la vista, sus ojos llenos de terror. Alegría. ¿Me estás echando? Correcto, respondí rápidamente. Tienes 24 horas para hacer las maletas y marcharte. Todo en esta casa lo dejó mi padre. No puedes llevarte nada más que tu ropa. Pero, ¿a dónde iré? Preguntó desesperado. Ese es tu problema, dije fríamente. Puedes quedarte con tus amigos ricos o buscar un apartamento barato. Y por cierto, tus cuentas bancarias probablemente también serán congeladas porque están relacionadas con las transacciones ilegales de tu madre. Será mejor que te prepares para empezar de cero. Cada palabra mía era como un cuchillo que cortaba su última esperanza. Se desplomó en el suelo, con la mirada perdida. Entendió que no tenía a dónde volver. Todo había terminado de verdad. No lo miré ni un segundo más. Me di la vuelta y subí las escaleras. Necesitaba descansar. Una batalla aún mayor, la batalla por recuperar el control total del grupo Montoya, me esperaba. Y sabía que no sería fácil, porque todavía había muchos secuaces de Isabel en altos cargos, listos para causarle problemas a la nueva presidenta. Después de echar a Carlos de casa y limpiar el desastre que dejaron Isabel y su hijo, sabía que solo había completado la mitad de mi misión. La guerra dentro de la familia había terminado, pero la guerra en el mundo de los negocios apenas comenzaba. El grupo Montoya, aunque heredado de mi padre, había estado bajo el control e influencia de Isabel durante años. Había infiltrado a sus tentáculos en posiciones clave, desde el Consejo de Administración y el Departamento Financiero hasta los directores de división.
Eran serpientes ocultas, listas para unirse y luchar contra mí o para hundirme. Una presidenta que había caído del cielo, una persona que para ellos era una joven sin experiencia, que acababa de escapar de ser una ignorante. Mi primer día en la empresa en La Castellana, como nueva presidenta, no tuvo una cálida bienvenida. En cambio, estuvo lleno de tensión y dudas. Cuando entré en la sala de juntas, todos los directores, hombres de pelo canoso y grandes barrigas, me observaron con escepticismo. Algunos parecían respetuosos, pero en sus ojos había un desprecio manifiesto. Otros ni siquiera se molestaron en disimular. Se reclinaron en sus sillas, con los brazos cruzados, como diciendo, a ver qué puedes hacer. La primera reunión fue extremadamente difícil. Apenas había comenzado a explicar mis planes para la empresa, cuando el señor Gómez, el director financiero y el secuaz más leal de Isabel, me interrumpió. Señora presidenta, dijo, su tono aparentemente respetuoso pero cargado de sarcasmo. Agradecemos sus nuevas ideas. Pero para dirigir una gran empresa como el Grupo Montoya, las ideas no son suficientes. Se necesita experiencia, un profundo conocimiento del mercado y de los números. Creo que, para alguien tan joven y sin experiencia como usted, tomar grandes decisiones ahora es demasiado precipitado e impulsivo. Sus palabras fueron la señal. Varios directores más le secundaron de inmediato. Sí, el señor Gómez tiene razón. La situación económica actual es muy difícil. No podemos arriesgarnos. O mejor aún, señora presidenta, tómese un descanso. Estudie primero la empresa y deje que el Consejo de Administración se encargue de todo, como siempre. Cuando esté lista, entonces hablaremos. Estaban intentando aislarme, convertirme en una presidenta de paja, un sello andante sin otra función. Pensaron que me asustaría y me confundiría con sus ataques coordinados de viejos lobos de mar, pero se equivocaban. No me inmuté, escuché en silencio sus comentarios, con el rostro tranquilo. Cuando el silencio se apoderó de la sala, esperando mi reacción, abrí lentamente mi portátil y lo conecté al proyector. Gracias por sus sinceros comentarios, señores, dije. Mi voz seguía siendo clara, pero con un filo añadido. Estoy de acuerdo en que, para dirigir el Grupo Montoya, debemos basarnos en los números y en un profundo conocimiento del mercado. Por lo tanto, hablemos con números. En la pantalla del proyector aparecieron varios gráficos y complejos estados financieros. Este es nuestro informe financiero del último trimestre. Mis manos teclearon rápidamente mientras señalaba las cifras. Según el informe presentado por el señor Gómez, nuestro beneficio muestra un crecimiento estable del 5%. Sin embargo, hice una pausa y miré directamente a los ojos al señor Gómez. Si analizamos detenidamente el flujo de caja, veremos una anomalía. Los gastos de marketing y relaciones con socios han aumentado un 30% en comparación con el año pasado, mientras que los ingresos de los proyectos relacionados ni siquiera han aumentado proporcionalmente. Señor Gómez, ¿podría explicarnos a mí y a todo el Consejo dónde han ido a parar los casi 50 millones de euros de discrepancia? El señor Gómez palideció y respondió tartamudeando. Eso se debe al aumento de los costes de mercado. ¿Aumento de los costes de mercado? Sonreí. He solicitado presupuestos a no menos de 5 de los mayores proveedores de servicios. No ha habido un aumento tan grande. O quizás, este dinero ha ido a parar a cuentas bancarias personales. Por ejemplo, a la cuenta bancaria de Construcciones Gómez S.L., una empresa fantasma a nombre de su propia esposa. El silencio en la sala de juntas fue total. El señor Gómez se quedó boquiabierto. El sudor comenzó a perlar su frente. Nadie se imaginaba que una chica joven como yo tuviera esa información secreta. No me detuve. Mostré en la pantalla más pruebas. Contratos firmados en perjuicio del Grupo Montoya, proyectos deliberadamente retrasados para malversar fondos, personal incompetente ascendido a altos cargos. Todos los gusanos y el cáncer que Isabel había tolerado y alimentado durante años, los expuse sin piedad a la luz. Hablé el lenguaje de los números, la lógica y las pruebas. No levanté la voz, no grité, pero cada palabra mía era tan afilada como un cuchillo, incomodando a todos aquellos que tenían algo que ocultar. Después de casi una hora, terminé mi presentación. Paseé la mirada por la sala. El ambiente había cambiado. Las miradas arrogantes y dudosas de antes habían desaparecido, reemplazadas por sorpresa, respeto y miedo.
Habían entendido que la persona sentada frente a ellos no era una niña inocente, sino una verdadera líder, una persona más astuta y decidida que su padre. A partir de ahora, declaré, alto y claro, formaré un comité de auditoría independiente para revisar todas las actividades financieras y de recursos humanos de la empresa en los últimos 5 años. Cualquiera, sin importar su cargo, que se demuestre que ha robado o dañado los intereses del Grupo Montoya, responderá ante la ley. Miré al señor Gómez y a algunos otros directores. Cualquiera de ustedes que sienta que ya no encaja en la cultura de transparencia y eficiencia del Grupo Montoya, puede presentar su dimisión a partir de ahora. Les doy 24 horas para pensarlo. Después de ese tiempo, el comité de auditoría comenzará su trabajo, y les aseguro que no se ocultará nada ni se protegerá a nadie. Dicho esto, me levanté y cerré el portátil. La reunión ha terminado. Me di la vuelta y salí de la sala, dejando atrás un silencio mortal y rostros pálidos de miedo. Sabía que una gran limpieza estaba a punto de comenzar. Y después de esta tormenta, el Grupo Montoya sería purificado, renacería y se volvería más fuerte que nunca, tal como mi padre siempre había soñado. La purga interna del Grupo Montoya fue más rápida y drástica de lo que nadie esperaba. Tal como predije, esa misma tarde, el señor Gómez y otros 3 directores, los perros más leales de Isabel, presentaron su dimisión en bloque, alegando motivos de salud. Sabían que si se quedaban, no escaparían de la red de la justicia que mi comité de auditoría había tendido. Su partida fue como un potente antibiótico que eliminó el cáncer que había estado devorando la empresa durante tanto tiempo. Inmediatamente ascendí a personas con verdadera capacidad, personas que habían sido ignoradas durante mucho tiempo debido a la política de Isabel. Un nuevo aire, un ambiente de trabajo justo y transparente se estableció rápidamente. En solo un mes, la empresa mostró una mejora significativa. Los proyectos retrasados se reanudaron, se firmaron nuevos contratos y la confianza de los accionistas regresó gradualmente. Mientras estaba ocupada reconstruyendo la empresa, también me llegaron noticias de Isabel y su hijo. Tras su arresto, Isabel fue encarcelada mientras se investigaban los cargos de coacción grave e intento de asesinato. Ante las pruebas contundentes, especialmente la grabación de vídeo, no pudo negarlo, pero jugó su última carta. Fingir locura, gritó, se enfureció en la cárcel y dijo incoherencias con la esperanza de evadir la justicia, alegando demencia. Pero las autoridades estaban acostumbradas a estas tácticas. Enviaron psiquiatras que determinaron que estaba en su sano juicio y era plenamente capaz de responder por sus crímenes. Carlos, por su parte, tras abandonar la mansión, se sumió en una verdadera crisis. Sin dinero, sin casa, sin trabajo y sin una madre poderosa que lo protegiera, se convirtió en un don nadie. Sus amigos ricos lo evitaron como si tuviera la lepra. Se vio obligado a alquilar una pequeña y barata habitación en Lavapiés, viviendo al día con los pocos ahorros que le quedaban. Me llamó y me envió mensajes varias veces, suplicando que lo perdonara y le diera otra oportunidad, pero nunca le respondí. Para mí, ese hombre estaba muerto desde hacía mucho tiempo. Llegó el día de la sentencia de Isabel. No asistí. No quería volver a ver su cara nunca más. Envié al señor García en mi lugar. Con sus crímenes claramente probados, el tribunal sentenció a Isabel a 7 años de prisión. 7 años por sus conspiraciones, sus tácticas y su maldad. No era un precio pequeño. Cuando todo el caos terminó, decidí que era hora de enfrentarlos por última vez para cerrar el capítulo definitivamente. Solicité una visita y llevé a Carlos conmigo a la prisión para visitar a Isabel. Cuando entré en la sala de visitas, Isabel estaba sentada detrás de un grueso cristal, vestida con el uniforme azul de presa. Parecía haber envejecido 10 años. Su pelo estaba lleno de canas, su rostro demacrado y sus ojos habían perdido su antigua agudeza y autoritarismo, reemplazados solo por el vacío y el cansancio. Cuando me vio, no gritó ni se enfureció. Solo me miró con una mezcla de emociones complejas. Cogí el teléfono. Mi voz era tranquila. «¿Cómo estás?», sonrió amargamente. «¿Has venido a reírte de mí, a ver lo patética que soy?» «No», respondí. «Estoy aquí para decirte que no te empujaré hasta la muerte. He hablado con el abogado. Mientras estés aquí, no perseguiré el dinero que robaste a la empresa.
Lo consideraré como el fondo de pensiones que mi padre te dejó. Cuando salgas, Carlos y tú tendréis un pequeño apartamento y una asignación mensual suficiente para vivir. No pasaréis hambre. Se quedó helada, mirándome sin pestañear. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Después de todo lo que te he hecho, la miré directamente a los ojos. Porque no quiero ser como tú. La venganza no me trae felicidad. Solo quiero recuperar lo que es mío y vivir en paz. Aunque traicionaste a mi padre, creo que él tampoco querría verte sufriendo en la calle. Hago esto para limpiar mi conciencia y para que mi padre pueda descansar en paz. Esta es la última vez que nos veremos. A partir de ahora, tu vida y la mía no tienen ninguna conexión. Colgué el teléfono. Me levanté, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Sabía que el mayor castigo para una persona codiciosa y sedienta de poder como Isabel no era la cárcel, sino perder todo lo que había soñado y dejarla vivir una vida normal y corriente, una vida que siempre había despreciado. Esa era la sentencia más amarga. Al día siguiente, me reuní con Carlos en el despacho de abogados para firmar los papeles de la anulación. Estaba delgado y pálido. Ya sabía del apoyo que les iba a proporcionar. Me miró. Su voz temblaba. Alegría. Gracias, no respondí. Solo le acerqué el papel. Cogió el bolígrafo con mano temblorosa y firmó su nombre. Una firma fea, sin la confianza de antes. Cuando firmé yo también, puse fin a ese trágico matrimonio y me sentí aliviada. Un último gran peso había sido levantado. A partir de ahora, estamos en paz, dije. Que te vaya bien en la vida. Me levanté para irme. Me llamó. Alegría. ¿Podemos ser amigos? Me detuve, pero no me giré. No, Carlos. Ser extraños el uno para el otro ya es una gran suerte. Me alejé, dejándolo solo con su arrepentimiento final y su oscuro futuro. La batalla había terminado de verdad. Había ganado, no aplastando por completo a mis enemigos, sino manteniendo la bondad y el perdón en mi corazón. Cuando la puerta del despacho de abogados se cerró, sentí como si acabara de despertar de una larga pesadilla. El viento soplaba suavemente fuera, trayendo la brisa fresca de una nueva mañana. Respiré hondo. Mi pecho se sentía increíblemente ligero. Todo había terminado. Las conspiraciones, las mentiras, el dolor. Todo había quedado en el pasado. Le había hecho justicia a mi padre. Había protegido nuestro negocio y, lo más importante, me había reencontrado a mí misma. El camino por delante ya no era una obra de teatro en la que tenía que fingir, sino un camino ancho que yo misma había elegido. En los meses siguientes, dediqué todo mi tiempo y energía a hacer crecer el Grupo Montoya. Ya no era la tonta ignorante, sino que había vuelto a mi verdadero ser. Una mujer de negocios decidida, inteligente y capaz. Bajo mi liderazgo, la empresa no solo se recuperó, sino que prosperó. Firmé grandes contratos. Expandí nuestro mercado al extranjero y llevé el nombre de Montoya a un nivel superior. Todos los empleados, desde los directores senior hasta los recién llegados, me miraban con respeto y confianza. Ya no me llamaban señorita con duda, sino señora presidenta con total reverencia. Convertí la empresa en un excelente lugar de trabajo, donde se valora el talento y no hay lugar para la política sucia. También creé una fundación benéfica con el nombre de mi padre, la Fundación Alejandro Alegría, que ayuda a estudiantes sin recursos y financia operaciones de corazón para pacientes que no pueden pagarlas. Quería usar mi éxito para hacer el bien, para que el legado de mi padre no fuera solo una gran empresa, sino también un símbolo de bondad y responsabilidad social. Mi vida se volvió pacífica. Manuela, que me había acompañado en los momentos más difíciles, se quedó en la mansión para ser cuidada como parte de la familia. El señor García continuó siendo mi asesor legal, un tío y un amigo de confianza. De vez en cuando, me llegaban noticias de Isabel y su hijo. Vivían en un viejo apartamento. Su vida era tranquila y sin color. Después de salir de la cárcel, Isabel se volvió extremadamente silenciosa. Carlos encontró un trabajo de oficina normal con un sueldo modesto, viviendo la vida que antes despreciaba. Ya no formaban parte de mi mundo, eran solo sombras borrosas del pasado. Una tarde, con una brisa ligeramente fría y muchas hojas secas cayendo, conduje sola hasta el cementerio. Me detuve frente a la tumba de mi padre. Hecha de mármol blanco,
estaba limpia y era respetable. En la lápida todavía estaba su foto, con una sonrisa amable y ojos agudos. Dejé un ramo de crisantemos, su flor favorita. Me senté junto a su tumba, acariciando lentamente la fría piedra. El viento sopló y oí el susurro de las hojas, como el murmullo de mi padre desde lejos. «Papá», dije con la voz quebrada, «tu hija ha venido a visitarte. ¿Cómo estás ahí arriba? Seguro que lo has visto todo, ¿verdad?» Sonreí a través de las lágrimas. Lo he conseguido. He salvado la empresa y la he hecho crecer aún más. He cumplido mi promesa. No he dejado que el trabajo de tu vida cayera en malas manos. Isabel, ya ha pagado por todo. No me vengué cruelmente. Dejé que el karma y la ley se encargaran. Creo que eso es lo que tú también habrías querido. Le conté los nuevos proyectos, los éxitos del Grupo Montoya, la Fundación Alejandro Alegría y mi vida. Sentí como si mi padre todavía estuviera allí, escuchando, sonriendo y orgulloso de mí. Ahora lo entiendo, papá. Entiendo por qué me hiciste prometer aquello. No solo me enseñaste a hacer negocios, también me enseñaste a ser una buena persona. Me enseñaste la paciencia, el coraje y una fe inquebrantable en la justicia. Me diste la lección más importante de mi vida. Gracias por todo, papá. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, hasta que el sol se puso y el cielo se tiñó de naranja. Me levanté, me incliné en una última señal de respeto a mi padre y me di la vuelta para volver a casa. Mientras caminaba por el pequeño y pedregoso sendero del cementerio, sentí una extraña ligereza y paz en mi corazón. Había superado la tormenta, había probado la amargura de la traición y el dolor, pero a pesar de todo, había permanecido de pie, más madura y más fuerte. Sabía que mi padre seguramente estaba sonriendo en el cielo. El mayor legado que me dejó no fue una empresa multimillonaria, sino una determinación inquebrantable, un buen corazón y una fe en la bondad que nunca moriría. Mi vida, la de verdad, apenas comenzaba, una vida en la que yo tenía el timón, una vida libre y llena de luz. De la historia de Alegría, quizás todos hemos aprendido algo profundo. La verdadera fuerza no se ve en las apariencias lujosas o en las palabras arrogantes, sino que se esconde en la paciencia, la inteligencia y un corazón que nunca se rinde ante la tragedia o la adversidad. A veces, la vida nos obliga a llevar máscaras y a soportar injusticias que creemos insuperables, pero es en estas situaciones más difíciles donde realmente emerge la verdadera fortaleza y el valor de una persona. La codicia y el desprecio hacia los demás son como un veneno que mata lentamente el alma y al final vuelve para destruir a quien lo generó. La mayor lección, quizás, no es cómo vengarse, sino cómo levantarse después de caer, reclamar la justicia mientras se mantiene la bondad y el perdón en el corazón. Nunca juzgues un libro por su portada y, lo que es más importante, nunca dejes que otros dicten tu valor, porque en lo más profundo de cada uno de nosotros hay una alegría, y si tenemos el coraje suficiente, podemos darle la vuelta al juego de nuestras propias vidas. A decir verdad, cuando escribí las primeras líneas de La vida de Alegría, mi corazón se sintió pesado. Me pregunté cómo una joven podía soportar tal humillación. Con cada palabra despectiva de Isabel resonando, sentí como si me estuvieran hiriendo a mí. El silencio de Carlos era quizás más aterrador que la crueldad de su madre. Era el silencio de un cómplice cobarde. Creé el personaje de Isabel no solo como una madrastra codiciosa, sino como la representación de la arrogancia, la creencia de que si alguien tiene poca educación, no merece respeto. Ese fue su error fatal. Ella misma le entregó el arma a su enemiga. Carlos, por otro lado, es una tragedia de la cobardía. Cuando escribí la parte en la que Alegría intercambia los contratos, mi propio corazón latía con fuerza. Quería que fuera un contraataque perfecto, inteligente y lleno de sorpresa. La frase, «Gracias, mamá, por firmar», fue la bala final que terminó con toda la farsa de mentiras. Sentí una inmensa satisfacción al escribir esa escena. Era la alegría de la justicia cumplida, pero mi personaje favorito es el difunto padre. Don Alejandro es el verdadero maestro ajedrecista de esta historia. El legado que dejó no fue solo riqueza, sino un plan, una lección sobre la paciencia. Le enseñó a su hija que a veces, dar un paso atrás es para poder avanzar 1000 millas. En cuanto al final, lo pensé mucho.
Podría haber dejado que Alegría empujara a la madre y al hijo a la cárcel y los abandonara por completo a su suerte. Pero no lo hice, porque la forma más elevada de venganza no es la destrucción, sino dejar que tu enemigo viva y se enfrente a su propia derrota cada día. Ese es el juicio de la conciencia que nunca termina. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué opinas del giro que dio Alegría a la situación y del final que eligió para la historia? ¿Crees que fue un castigo suficiente para la codicia y la crueldad? Por favor, deja tus opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría escuchar lo que piensas. Y si esta historia te ha emocionado, no olvides dejar un me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para seguir escuchando historias con profundas lecciones de vida. Buenas noches y muchas gracias por escuchar.